Muy buenos días, amados hermanos, hermanas y amigos que nos acompañan en esta transmisión de domingo 9 de agosto de este año 2020. Les damos la bienvenida a este culto que hacemos desde nuestra Iglesia Bautista Emanuel en Ciudad Mante, Tamaulipas. Esperamos que nos acompañen durante todo este culto y también que puedan compartir con sus familiares, con sus amigos, esta transmisión que hacemos para todos ustedes. El día de hoy vamos a comenzar con la clase de la escuela dominical que lleva como título Determinación versus pusilanimidad. La base bíblica la vamos a encontrar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, de los versículos 21 al 27. El texto para esta mañana está en Lucas 9:23, que dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vamos a dejar de esta manera el tiempo para la clase de esta mañana por parte de la maestra de la escuela dominical, nuestra hermana Marta Elda Martínez Solano. Buenos días nuevamente, amigos, hermanos que nos acompañan en una transmisión más a través de lo que es el internet. Y pues, bienvenidos a esta clase bíblica dominical. Como lo decía nuestro hermano Magdiel, vamos a continuar con el estudio de esta serie titulada El carácter de Jesús. Vamos en la lección número 31 y hoy veremos una cualidad más del carácter de nuestro Señor Jesucristo y precisamente a Él lo tomaremos como ejemplo en esta mañana. El estudio que tendremos hoy lleva como título Determinación o pusilanimidad. Tenemos como base bíblica Lucas 9, del versículo 21 al 27, y hay un texto bíblico para memorizar. No es solamente que usted lo tenga ahí en el cuadernillo, este es un texto para memorizar. Lo tenemos que memorizar. Creo que ya muchos no lo sabemos y dice a la letra el Señor Jesucristo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Quizás para usted le cause rareza o se le hace extraña una palabra del título de la lección. A mí sí. La explicaremos en un lenguaje más sencillo en el cual usted y yo lo vamos a poder entender y lo vamos a poder digerir. ¿Qué es esa palabra? Primeramente, una de las palabras que encontramos aquí en la cualidad del carácter de Jesús es determinación. En el diccionario encontré que significa acción de determinar o determinarse. Y creo que como a usted y como para mí nos dejó igual. Cosa que alguien determina hacer o que se haga. Hemos tomado varias determinaciones importantes. Le pedí el apoyo a nuestra hermana Alejandra Gámez, una señorita de nuestra iglesia, y le dije, búscame por favor qué quiere decir determinación. Ella me manda su aportación y dice lo siguiente: determinación es un valor a través del cual la persona toma decisiones con alto grado de confianza y seguridad. Entonces vamos a desgajar lo que dice el diccionario, la opinión de nuestra hermana Alejandra. Yo creo que tomar la determinación es tomar una resolución, hablar en un punto de tomar una decisión, habla de decidir, tener valor, establecer y sobre todo actuar. ¿Entendió? Le invito a que abra su Biblia en Lucas capítulo 9, de los versículos 21 al 27. A la letra dice así: Jesús anuncia su muerte, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá,
y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte para que vean el reino de Dios. La palabra es muy clara en expresar lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Qué nos enseña este pasaje? Primeramente nos habla de una determinación, de actuar, de tomar decisiones, incluso que afectarán nuestra eternidad. Esa es la verdad, mi amigo, hermano, que nos está escuchando. Todo eso lo veremos el día de hoy. En número 2, ¿quién está hablando aquí en Lucas capítulo 9 de los versículos 21 al 27? El mismo Señor estaba anunciando su muerte. Y el versículo central de este pasaje, es el versículo número 23, donde haremos hincapié más adelante. Le invito a que vayamos a nuestro libro de trabajo en la lección número 31 y vamos a leer lo que es determinación según el estudio bíblico de esta mañana. Dice: cada día nos encontramos obstáculos en nuestro quehacer y más cuando se trata de servir al Señor. Hay personas con mucha confianza en sí mismo que superan las barreras y alcanzan sus objetivos. Pero lo que el Señor quiere de nosotros es algo más, no solamente superar y alcanzar metas. El Señor quiere algo más. La determinación es ver los insuperables obstáculos como oportunidades para clamar por la sobrenatural intervención de Dios. Un ejemplo de determinación, lo vemos allí en primer lugar, es Elías Tisbita. ¿Y quién era Elías Tisbita? Le pedí a otra joven de la iglesia, una señorita Esli, le dije, por favor, ayúdame a buscar quién era Elías Tisbita. Su información es esta. Él era de la ciudad de Tisbé, ubicada dentro del territorio de Galaad, profeta de Dios, conocido por realizar muchos milagros y confrontar a los reyes de Israel con los mensajes de Dios. Durante gran parte de su vida fue el único profeta de Dios, mientras que la mayoría de los israelitas estaban adorando a Baal. Fue mentor de su sucesor llamado Eliseo, quien continuó su trabajo después de su muerte. La primera vez que se presentó ante el rey Acab para predecir la sequía y fue y moró al lado del arroyo de Kerit, después vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año que se volviera a presentar delante de Acab, pues él haría descender lluvia nuevamente después de que Jehová hiciera caer fuego del cielo al altar que Elías le consagró, demostrando que Dios era el único rey verdadero. Y posteriormente Elías mató a los profetas de Baal en el arroyo de Sison. Le pido que abra su Biblia en Primero de Reyes 17:1. Primero de Reyes 17:1. Vamos a ver lo que dice la Escritura en este primer ejemplo que nos da acerca de hombres con determinación. Entonces entendemos, según el trabajo que le encargué, a nuestra hermana Esli, que Elías, ¿quién era? Pues un profeta. ¿Y por qué menciona Tisbita? Es por decir que a mí me dicen, la hermana Marta es del Mante, Tamaulipas. Tisbita era una región de Galaad. Dice el versículo número 1 del capítulo 17 de Primero de Reyes. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores del Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías
siendo un profeta de Dios, sabía que el presentarse delante del rey Acab, que no era un rey que hacía lo bueno delante de Dios, lo hizo con una determinación. Él determinó presentarse delante del rey Acab y tuvo el valor de anunciar una sequía en la tierra. ¿Qué ocasionaría esto, amigos, hermanos? ¿Cuánto tiempo no llovería? Si usted tiene su Biblia ahí, busquen Santiago 5:17 y la escritura es muy clara en decir que no llovió en 3 años y 6 meses. El profeta Elías tomó la decisión, actuó en ese momento al presentarse delante del rey Acab. El rey tenía que tomar decisiones importantes. A Elías solamente le correspondía informar lo que iba a suceder. Otro ejemplo que nos menciona la Biblia es David. David es otro ejemplo de determinación. Pero antes de llegar al punto de 1 de Samuel 17:45, váyalo buscando, 1 de Samuel 17:45, vemos que al inicio de este hermoso capítulo empezamos a ver una historia y llegamos a ver donde hay una provocación. Iba a empezar una guerra que el pueblo de Israel temía y sobre todo temía ser derrotado. Hoy yo desafío al campamento de Israel, decía el filisteo, y lo oyó David. Llegamos a una reacción de David ante esta singular afrenta. ¿Qué dice primero de Samuel 17:45? Primer libro de Samuel 17:45. Si tiene su Biblia ahí a la mano, dígalo fuerte, hermano. Dice la escritura: tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David conocía, amigos, hermanos, sus armas espirituales que él tenía. Yo no vengo a ti solo, como me estás provocando. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué le había dicho el filisteo? Hoy yo desafío, ¿a quién? Al campamento de Israel. ¿Quién era Israel? El pueblo escogido por Dios. David, sin más ni más, se presenta delante de él. Yo no traigo lanza, yo no traigo jabalina, yo no traigo espada, pero vengo en ese nombre que es sobre todo nombre. Vengo a presentarme delante de ti porque tú desafiaste a mi Dios. David conocía que él tenía esas armas más poderosas, pero eran unas armas espirituales. En lugar de huir, David, como lo hubiera hecho otro, y sí lo hicieron, según el capítulo 17, muchos huyeron delante de este filisteo. Aquí vimos una guerra de campeones. David salió, determinó y actuó al enfrentar a su enemigo. Otro ejemplo que vemos en la escritura, y le invito a que abra su Biblia en Números capítulo 13. Números capítulo 13. En todo este capítulo nos habla de una misión de los 12 espías. Estaba el pueblo de Israel en plena liberación, pero para poder tener la liberación total no solo era abandonar el país que lo estaba oprimiendo, sino establecerse en una nueva tierra, una zona geográfica distante a miles y miles de kilómetros de Egipto. Esa región a la cual deberían dirigirse era llamada la tierra prometida. ¿Dónde estaba esa tierra prometida? Estaba en Canaán, que comprende la zona de Palestina en esta actualidad.
Para poder llegar ahí, Dios le dice a Moisés, envía hombres para que reconozcan la tierra. Y Moisés obedeció, según el versículo número 1 y 2. Tenían que ir estos hombres a reconocer esta tierra. Moisés envió a 12 hombres, como dice el pasaje, a 12 espías, y tenían que traer un informe de todo lo que vieran, tenían que checar el terreno, observar, y volvieron, según la escritura, volvieron después de 40 días. Lo vemos en el versículo número 25. Y se presentaron delante de Moisés y Aarón y de toda la congregación. Lo vemos en el versículo del 27 al 30. Dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a aquella tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Y le presentaron a Moisés, a Aarón, a toda la congregación, lo que habían encontrado en esa tierra que fluía leche y miel. Mas el pueblo que habita aquella tierra, dice, es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en ese monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Versículo número 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo de delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Subamos, vayamos, no importa lo que haya ahí, porque más podremos nosotros que ellos. Hasta aquí vimos 3 ejemplos de hombres con carácter y determinación. No les temblaron las piernas y decidieron actuar con valor, confiando en el poder sobrenatural de Dios. Cuando estos hombres actuaron, no dijeron, no vamos a poder hacerlo. Delante de Elías estaba un rey malo y su esposa más mala, Jezabel. Delante de David estaba un poderoso gigante, físicamente hablando. Delante de Caleb había ciudades amuralladas, había hombres gigantes, pero en lo que hubo una base en la que la base que ellos tomaron fue el valor dado por nuestro Dios. Tuvieron una determinación y decidieron actuar. Ahora vamos a ver el punto número 2. Y le dije acerca de esa palabra que a mí se me hace un poquito difícil pronunciar, pusilanimidad. Y le voy a decir que esta palabra significa, según el diccionario, actitud de quien tiene poco ánimo para hacer una cosa y no se atreve a realizarla. Por lo tanto, es cobarde. Vamos a nuestro libro de trabajo y ahí vamos a ver la tendencia carnal sobre la determinación. Lo contrario vamos a ver a lo que es determinación. Números capítulo 13, versículo 31. Ya vimos que Caleb no le importó lo que había pasado allá. Ahora vamos a ver el miedo que tuvieron los 10 espías. Para muchos cristianos inclusive sufren de timidez, que es amedrentarse ante los obstáculos del enemigo, menospreciando la poderosa ayuda que Dios nos ofrece. Dice Números 13:31. Mas los varones que subieron con él dijeron,
No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. No podremos pelear con aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Los hombres que subieron con Caleb y Josué se amedrentaron ante los gigantes y desanimaron al pueblo para que no entrara. Qué contraste con lo que vimos de Caleb y Josué con estos 10 espías. Amigo que nos estás viendo, hermano, los mismos gigantes que vio Caleb, las mismas ciudades amuralladas, fue lo mismo que vieron los 10 espías. Pero ellos regresaron para transmitir un pesimista informe malvado. Después del informe, quiero que vean cómo reaccionó el pueblo. Vaya a Números 14, de los versículos 1 al 4. Hay dos diferencias. Números 14, del 1 al 4, dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que cambió el parecer del pueblo? Estaban muy impresionados con lo que les había dicho Caleb. Su informe era de avanzar. Vayamos nosotros podremos más que ellos. Pero todavía faltaba el informe de los 10 otros hombres, los espías. Estos espías transmitieron al pueblo un informe pesimista y malvado. Caleb mostró su fe, claro, no negando la realidad que existía, no negó la dificultad que existía, sino declarando el poder de Dios. Y los 10 espías estaban amedrentando al pueblo porque ellos también vieron la misma realidad que vio Caleb y Josué. Vieron las mismas dificultades que vio Caleb y Josué, pero el miedo, amigos, hermanos, el miedo los dominó. Tristemente, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, sucede lo mismo. Decía un hermano en una predicación: le damos más gloria al diablo que lo que hace Dios. Tengo comida, tengo el sustento diario, pero está el enemigo a un lado mío diciendo: sí, pero tú te mereces algo mejor. ¿Por qué nada más lo de diario? Tú eres un hijo de un rey, te mereces un carro, te mereces una casa. Sí, no digo que no, pero para poderlo obtener tengo que trabajar. Hay dos situaciones en nuestra vida. Una es la determinación, una es el miedo. ¿Qué es lo que te está dominando? El otro ejemplo que vemos acerca de lo que es la pusilanimidad, la falta de ánimo, la cobardía, la timidez, lo vemos en el hombre que enterró su talento. Mateo 25, 24 al 25. No suelte su Biblia de ahí de sus manos porque vamos a estarla manejando un momento. Mateo capítulo 25, de los versículos 24 al 25. Dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes
lo que es tuyo. Sí da risa. Cada vez que leo ese pasaje me da risa porque tenemos oportunidades para poder producir y por miedo no lo hacemos. Vemos la actitud que estuvo este siervo. Él actuó por miedo, pero en los versículos dice algo muy importante. Él no siente afecto por su Señor, está preocupado por su propia seguridad y no va a arriesgarse para enriquecer al que le dio ese talento. El siervo permite que el miedo dicte sus acciones, entierra el dinero pensando que eso lo libraría de su responsabilidad. Tuvo miedo de perder lo que se le había dado y lo escondió. ¿Qué tipo de hombres y mujeres somos usted y yo? ¿Con cuál de estos ejemplos nos identificamos? Creo que si hay algo que ajustar o algo que arreglar, no debemos de tardar en hacerlo. Le pregunto en esta mañana, ¿ya se cansó o quiere seguir estudiando la palabra del Señor? En esta semana recibí varios mensajes y 2 llamadas de personas que aprecio con todo mi corazón, que las quiero, las respeto, y me dijeron a la letra: te tardaste muy poquito, Martita, nos quedamos esperando más. Pues hoy nos vamos a tardar 2 horas. No se crean, ya vamos en la recta final. Punto número 3. ¿Qué debo ajustar o arreglar según la cualidad de carácter que vimos hoy acerca de la determinación? Vaya a su libro y veamos rápidamente unas instrucciones que nos da la palabra Dios para usted y para mí. Quiero que respire, quiero que se pare de su lugar, que si puede ir por un vasito de agua, lo haga para que regrese, porque la palabra de Dios nos va a seguir dando instrucciones precisas para que usted y yo actuemos, para que usted y yo nos establezcamos y para que tomemos una determinación que va a afectar nuestra vida, ya sea para bien o para mal. Usted va a decidir. Si ya regresó a su lugar, le invito a que abra su Biblia en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12 de los versículos 25 al 26. Dice la Escritura, lea conmigo, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. No sé si usted tenga una Biblia donde las letritas que aparecen en rojo quiere decir que está hablando directamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la determinación que usted y yo encontramos en la Escritura en Juan 12, 25 y 26? Yo encontré, mi amigo, 2 clases de vida que aquí se presentan al contraste. El versículo número 25 me habla la vida que disfruta de las cosas de este mundo y encuentra satisfacción. Es la clase de vida que consiste en pasarla en grande. Ay, pues si de algo me voy a morir, ¿para qué me pongo cubrebocas? Ay, pero si de algo me voy a morir algún día, ¿para qué me tomo mi medicamento de la diabetes, de la hipertensión arterial? ¿Para qué? Si de algo me voy a morir, quiero disfrutar mi vida, voy a pasarla en grande. En el versículo número 26, el ser siervo de Jesús exigía seguirle. No solo era servirle, sino tomar la decisión
mi hermano o amigo que me estás escuchando, pon atención aquí. No solo era servirle, sino tomar la decisión o determinación de seguirle. Si usted pone suma atención en lo que acabamos de leer, hacia dónde se estaba encaminando nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe? Él se estaba encaminando hacia la cruz. Sus verdaderos discípulos le seguirían en su humillación y más tarde en honor y gloria. Por lo tanto, mi estimado oyente, esta invitación de Jesús contiene una promesa esperanzadora y le aseguro que vale la pena. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Debemos aborrecer nuestra vida en este mundo para servir y seguir al Señor y estar donde Él está, para que la recompensa la encontremos, una promesa esperanzadora, para que el Padre nos honre. Otra instrucción bíblica respecto a la determinación es 1 Corintios, capítulo 9, versículo 27. Dice la Escritura, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Quién estaba hablando aquí? El apóstol Pablo. Para poder entender claramente este versículo, tenemos que ir al contexto antes de llegar al versículo número 27. Pablo nos pone ejemplo acerca de los atletas. Los atletas tienen que sacrificar muchos sus gustos alimenticios para tener un buen estado físico. Sacrifican su comida para poder estar físicamente bien. A ese golpe se refiere el apóstol Pablo en el versículo número 27. Golpear mi deseo carnal para poder cumplir de mejor forma mi cometido. El de los atletas, ¿cuál era el cometido que tenían que hacer ellos? ¿Qué era lo que tenía que hacer un atleta? Era correr. Y el de nosotros es predicar el evangelio. A eso se refiere nuestro cuerpo, poniendo nuestro cuerpo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo, ¿qué significa heraldo? Predicador, el que lleva las buenas nuevas. No sea que habiendo sido heraldo, yo mismo venga a ser eliminado. Cuando alguien comete una falta, en este caso los atletas, en el ir corriendo, si cometen una falta, son eliminados, quedan descalificados. Así seríamos nosotros. Si nosotros que predicamos la palabra, por decir, tiramos la toalla, no seguimos al pie de la letra las instrucciones que nos da la Escritura, vamos a ser descalificados. Debemos poner nuestro cuerpo en servidumbre para honrar y servir a nuestro Dios. Otro ejemplo de determinación lo encontramos en Hechos capítulo 20, 24, ahí mismo en su libro de trabajo. Dice la Escritura, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Vemos parte del discurso de Pablo que estaba haciendo y era un discurso de despedida. ¿Usted cree que Pablo tuvo pruebas? Sí tuvo pruebas. ¿Tenía escasez? Sí la tenía. ¿Se sentía débil? Sí se sentía débil. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal de que acabe con gozo la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Tanto usted como yo no estamos sentados en la casa a ver qué nos llega o a ver qué nos cae. Todo el día tenemos dificultades, todo el día tenemos pruebas. Que no las veamos o no las digamos, usted sabe. Pero así como Pablo menciona en este versículo 24, de ninguna cosa hago caso. Sí, existe esto, sí, tengo este problema, sí, pero no me voy a envolver en eso, porque eso que me está pasando no va a afectar lo que yo voy a seguir haciendo, predicando la palabra del Señor. ¿Se siente débil? Dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. Gálatas 2:20, uno de los tantos pasajes que aprendimos antes de que fuéramos bautizados. No recuerdo cómo se llama esa clase. Clase doctrinal. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué explicación podemos encontrar en este versículo? En realidad yo he muerto en la cruz junto con Jesús. Y ya no soy yo, Marta, la que vive. ¿Por qué? Porque yo me crucifiqué con Cristo. Sino que Jesucristo es el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a la confianza en el Hijo de Dios. Su nombre es Cristo. Porque Él hizo dos cosas. Me amó, pero me amó demasiado que quiso morir para salvarme. A veces nos cuesta morir a nuestra carnalidad. Dejamos que ella actúe antes de darle el lugar que le corresponde a Jesús en nuestra vida. Yo me crucifiqué con Cristo en el momento en que tomé la decisión, la determinación de aceptarle como mi Rey, como mi Salvador. ¿Por qué? Porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Otra instrucción bíblica acerca de la determinación la encontramos en Filipenses 3:8, que dice a la letra: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, ya no están, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué entiende usted por este versículo? Yo entiendo que todo lo tengo que dejar a un lado. Aún más, a nada le concedo valor y lo considero basura. Con tal, fíjense bien, con tal de conocer mejor a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. ¿Dónde vamos a encontrar cómo es Jesús? ¿Dónde vamos a encontrar palabra de sabiduría? ¿Dónde vamos a encontrar palabra de ciencia? ¿Dónde vamos a conocer mejor a Jesús? Aquí. Está siguiendo las instrucciones bíblicas
que este libro sagrado le da en este tiempo que tenemos en casa? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al estudio de este libro sagrado? En la casa, aunque no estemos viniendo a lo que es la escuela bíblica dominical, que estemos viniendo a la iglesia, tomamos la decisión de hacer eso que nos preguntaba nuestro hermano Saldaña o quien fuera el secretario de escuela dominical. ¿Cuántos capítulos leíste? ¿Cuántos capítulos de la Escritura estamos leyendo? Ahorita la verdad yo creo que ya llevamos, ¿cuántos días llevaremos en encierro? ¿150? 150 días en encierro. Algunos tienen que salir a trabajar, pero la mayor parte del tiempo la pasamos en casa. Los que tenemos hijos, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos en estos 150 días? Nosotros como familia nos propusimos muchas cosas. Y una de ellas era leer todos los proverbios y meditar en ellos todas las noches y preguntarnos entre nosotros, ¿qué entendiste? ¿Qué versículo te llamó la atención? Y tratar de explicarlo. Empezamos con los Salmos y seguiremos con otro libro. Pero ¿qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Cuáles son las instrucciones básicas que le estamos dejando a nuestros hijos y aprovechando este tiempo que tenemos en casa? ¿Cómo mostró Jesús su cualidad de carácter? ¿De cuál estamos hablando? De la determinación. Mateo 26, 39. Seguimos ahí en el libro. Vamos a leer la palabra. Mateo 26, 39. Dice la Escritura, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Como lo dije hace un momento, Jesús estaba caminando a la cruz. Para ser exactos, Él estaba en Getsemaní. E hizo una oración, si usted lo notó y le dio la pausa que se requiere en la Escritura, una oración con mucha tristeza. Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Decía Jesús, pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Nos habla de una determinación concreta. Siendo Dios, dice Filipenses, se negó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo vamos a ver ahorita. El mandamiento de Jesús relacionado a la determinación nos enfrenta a un gran desafío. ¿Tiene la Biblia a su mano? Lucas 9, en el pasaje que leímos hace un momento al iniciar nuestra clase, Lucas 9, versículo 23 y 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Qué gran desafío tengo yo aquí en Lucas capítulo 9, versículo 23 y 24. Nos habla de un mandamiento dado por Jesús. Niégate a ti mismo. Estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Jesús. Esto se llama negarme a mí mismo, morir a mi yo. Es un llamado a la entrega absoluta. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Es un llamado tanto para ti como para mí, para que hagamos una entrega absoluta de lo que es nuestra vida,
nuestro ser. Esto me habla a una negación, a morir a mi yo. Después que Jesús ordenó llevar la cruz, y hago una pausa aquí en llevar la cruz, quiero aclararle, mi amigo, mi hermana, familia que nos está sintonizando en esta mañana, quiero aclarar lo que es llevar la cruz. Llevar la cruz no significa de que tienes esta enfermedad, ay, esa es mi cruz que tengo que cargar. Tienes un esposo o una esposa que no cree lo mismo que tú, pues ni modo, es la cruz que debo cargar. No me está funcionando cierta regla en el hogar, pues ni modo, es la cruz que tengo que cargar. Mi hijo o mi hija no me obedece, ni modo, dijo mi mamá, que es la cruz que tengo que cargar porque yo así fui. No, amigo, no se refiere eso el Señor Jesucristo. Cuando dice y ordenó llevar la cruz, se refería al peso que esto significaba. Entendamos que el morir en una cruz en aquel tiempo era lo más desagradable y lo más bajo que le pudiera suceder a una persona. Y el Señor Jesús se negó a sí mismo y tomó su cruz. Se refiere a lo que pesaba la cruz, lo que significaba tener una procesión y llegar hasta el lugar donde Él iba a ser crucificado. La cruz que nos menciona nuestro Señor Jesucristo no son nuestros dolores, nuestras enfermedades, no, porque entendemos, como dice Isaías, que Jesús llevó en esa cruz todas nuestras enfermedades y ahí se quedaron. Él nos sanó y ahí se crucificaron. Eso es algo que usted y yo debemos de aplicar todos los días. Aquí Jesús se refiere a cargar la cruz, negarte. Vas a sufrir, sí lo vas a sufrir, pero por amor a Cristo, por servirle y seguir a Cristo. Y yo quiero que ese punto quede muy claro, porque no es bíblico el decir que mi cruz es mi enfermedad. No, hermano, no. Está usted en un error. Y su cruz es la pobreza. No, tampoco. La cruz es lo que le va a costar a usted caminar con su testimonio. Es lo que nos pide el Señor Jesucristo. Lleva tu cruz. Versículo número 24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Aunque el llamado, mi amigo, mi hermano, sea difícil, la recompensa es inigualable. Cuando usted tome la decisión de ser un discípulo de Cristo, esto exige sacrificio. Y sabe una cosa, Jesús jamás ocultó el precio que debía de usted y yo pagar por ser un discípulo de Cristo. Hay que pagar el precio. Y lo voy a poner en un ejemplo porque hay que pagar el precio. Cuando usted ve una cosa que le agrada, un libro, vamos a llamarlo así, lo ve en un aparador y dice, pusieron el libro que me encanta en esa librería, por fin llegó, pero no tengo para comprarlo. Si usted lo quiere tener, va a tener que pagar un precio. Si alguien oyó que a usted le gusta ese libro y se lo regala, le aseguro que no va a ser lo mismo que alguien le regale ese libro a que usted, por sus propios méritos, lo pague. Y eso es el discipulado cristiano. Exige sacrificio.
¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que cambiar? Tengo que tomar una determinación en mi vida. Debo de pagar el precio. Quiero que entienda que cuando usted toma una decisión, hace una determinación y actúa, usted es muy valiente. Es valiente. Porque en nuestro camino nos estamos enfrentando y nos estaremos enfrentando todos los días a las fuerzas del mal. Pero tenemos algo importante, habremos renunciado a nuestras riquezas temporales, a nuestros valores temporales en gran medida. Pero ¿sabe qué? Encontramos la verdadera vida en Jesucristo y todos los valores eternos. Le voy a dejar una tarea. Y esta tarea es de que usted examine su corazón, así como yo lo examiné al estar estudiando la palabra de nuestro Dios. Que también he entendido que la muerte es requerida para poder vivir. Fíjese bien, que también he entendido que la muerte es requerida para poder vivir. Número 2, ¿de qué manera me niego a mí mismo todos los días, cada día? ¿Qué es la cruz que Dios quiere que cargue? Y acuérdese la explicación que le di. ¿Cómo he experimentado el poder de la cruz en mi vida? Le aseguro que va a experimentar el poder de la cruz en su vida, mi amigo, mi hermano, orando. Orando, no deje de orar, no deje de orar. Está alegre, ore. Está gozoso, ore. Está triste, ore. Está pasando por prueba, ore. Lea la palabra. Esa es la tarea que voy a encargar para que me la manden. Tómenle una foto, mándenmela a mi celular y también los nombres de Dios relacionados a la determinación. Quiero que me ponga su punto de vista. Lo que usted crea acerca de lo que es el Señor de verdad, Dios de verdad y el pan de Dios. Hasta aquí hemos terminado nuestra clase de escuela dominical. Es un gusto saber que usted está ahí sentado un buen de tiempo y nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga. Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Nuevamente es un gozo para mí el poder llegar hasta sus hogares a través de estos medios digitales que Dios nos ha provisto para que la palabra suya corra y pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones, de nuestros pensamientos. A ti también, querido amigo, que tal vez consideras que por casualidad estás en este momento viendo este video, no es una casualidad, es el plan de Dios que Él ha preparado de antemano para que en esta ocasión tú también puedas escuchar su voz a través del mensaje de esta mañana. Amados hermanos, hay un versículo muy importante en la palabra del Señor que habla precisamente acerca de la predicción de Jesucristo sobre su muerte y crucifixión. Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora vamos delante de ti, sumamente agradecidos, Señor, por tus bondades, por tu misericordia, por tu amor, por la provisión que tienes, Padre, por la gracia mediante la cual, Padre, nos has hecho acreedores a la salvación. Gracias, Padre, porque tú has dispuesto el plan divino y Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador, Padre, lo ha obedecido, Padre, por amor también de su nombre, pero por amor también a nosotros. Gracias, Padre Santo, porque mediante esta gracia es que hoy estamos aquí delante de ti.
Sin embargo, Padre, te suplicamos el perdón de nuestro pecado, de todos y cada uno de ellos, Padre. Aquellos que hemos hecho consciente, pero también inconscientemente, Padre, para que podamos tener una plenitud de vida delante de ti, Padre, de tal forma que podamos ser utilizados por ti como instrumentos para compartir tu palabra, pero también, Padre, que podamos tener el gozo de esta fraternidad contigo, Padre, de esta comunión plena. Que la palabra tuya, Padre, corra en esta mañana a través de nuestra vida y de todos los oyentes, Padre. Que no sea yo quien hable, sino el Santo Espíritu, Padre, el que comparta, Padre, lo que tú tienes para con nosotros hoy. En Jesucristo, nuestro amante Salvador, te suplico estas cosas. Amén. Pero si muere, produce mucho fruto, dice la palabra del Señor. Y hay 3 palabras muy marcadas en la carne de cada uno de los cristianos. En Colosenses 3:3, el apóstol Pablo habla acerca de este tema y dice, porque habéis muerto. La confesión sincera de cada creyente es, como justamente lo acaba de citar nuestra hermana Marta en la exposición de la clase, con Cristo he sido crucificado. Con Cristo he sido crucificado. ¿Qué es lo que podemos deducir de estos 3 pasajes que acabamos de considerar? ¿Quién murió cuando cada uno de nosotros nos convertimos al cristianismo? La respuesta es mi carne. Mi carne es la que murió. Dice Gálatas 5:24, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne. Vemos este consejo reiterativo del apóstol Pablo de hacer morir la carne, hacer morir todo esto que nos separaba de Dios. Pero ¿qué significa carne en particular? No se refiere precisamente a mi piel ni a mi cuerpo, porque esto realmente puede ser usado más bien como un instrumento de justicia. Esto lo podemos ver en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, Romanos 6, versículo número 13, cuando dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ¿qué podemos deducir, hermanos? ¿Acaso vemos la respuesta en las obras que hace la carne? Las obras de la carne son evidentes. Creo que cada uno de nosotros las podemos percibir. Cristo mismo dice, por sus frutos los conoceréis. Y aquel que da un fruto podrido, aquel que da un fruto inclusive inmaduro, aquel que da un mal fruto, es evidencia de que estos son obras de la carne. Cosas como la idolatría, los pleitos, las contiendas, las enemistades, la envidia. Cita el apóstol Pablo en Gálatas 5, 19 y 21. Cada una de estas cosas son actitudes, son acciones inmorales producidas por el cuerpo. Pero entonces, amados hermanos, ¿qué es la carne de lo cual hablamos? Encontramos una descripción bíblica muy cercana, precisamente en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo número 8. Romanos 8, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La carne, hermanos,
Es el viejo hombre que se rebelaba en todo momento en contra de Dios. En la carne hay actitudes de hostilidad, de insubordinación, de desobediencia. Rechazamos la idea de admitir que estábamos enfermos, corrompidos por el pecado. En la carne, nuestra confianza estaba depositada más bien en nuestras capacidades, tanto energéticas como de fortaleza, como de intelectualidad, etcétera, pero no estaban fundamentadas en Dios. Entonces, nada de lo que hacíamos antes podía no solamente ser eficiente, ni ser adecuado, ni correcto, sino principalmente no podía agradar a Dios. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero aquí hay un punto importante del fruto espiritual, el cual es la fe. Y en Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. De tal forma que podemos concluir que la carne no hace nada mediante la fe. La carne, amados hermanos, es el viejo y autosuficiente yo. Es algo corrupto, es algo infiel, es algo imperseverante, algo que debe de haber muerto y no volver a vivir más en la vida de cada uno de nosotros, quienes hemos decidido por Cristo. Esto es precisamente lo que murió cuando Dios hizo su obra redentora a través de Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús murió, quitó de cada uno de nosotros un corazón de piedra y puso un nuevo corazón. La palabra del Señor ha hecho esto a través de los tiempos. El salmista, el rey David, precisamente decía, allí en el Salmo 51, a razón del pecado que había cometido, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, verso 26, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. De tal forma, hermanos, que entendemos que la preocupación y propósito de Dios es darnos vida en todos los ámbitos de la nuestra. ¿Cuál es la diferencia, hermanos, que podemos encontrar entre este nuevo corazón provisto para cada uno de nosotros por parte de nuestro Dios en relación con el viejo corazón corrupto que ya murió? Nuevamente cito, hermanos, lo mencionaba la hermana Marta, Gálatas 2:20. Dice la palabra del Señor, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero hacer este énfasis, dice la palabra del Señor, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El viejo corazón que ha muerto confiaba en sí mismo, pero el corazón nuevo que Dios ha provisto a cada uno de nosotros tiene la confianza puesta totalmente en Dios. Debemos de luchar contra el pecado confiando totalmente en Cristo Jesús. Podemos hacernos esta pregunta:
Pero ¿cómo luchan los muertos contra el pecado? Recordemos que el apóstol Pablo nos muestra que cuando estábamos sin Cristo, estábamos muertos. Y simplemente, hermanos, dice la palabra del Señor, Cristo hablando de sí mismo, que Él es la resurrección y Él es la vida. De tal forma que aquel que se encuentra sin Cristo, se encuentra sin vida, por ende se encuentra muerto. Y podríamos concluir esta pregunta: ¿cómo puede luchar un muerto en contra del pecado? Y la respuesta es confiando totalmente en el Hijo de Dios. De esta forma es como podemos hacer oídos sordos a los engaños y mentiras de Satanás. Mentiras que Satanás pone en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. ¿Has escuchado a él decirle o decirte: serás más feliz si confías en tus propias ideas sobre cómo ser feliz, en lugar de confiar en el consejo y las promesas de Cristo? Los cristianos debemos de morir a ese engaño. ¿Recuerdas el principio en el libro del Génesis? Cuando Satanás, a través de este engaño producido por la serpiente, le dice a Eva: es que sabe Dios que el día que tú comas de ese fruto que Él te ha prohibido, serás igual a Él. Y realmente quien siempre ha querido ser igual a nuestro Dios y nunca ha podido ni podrá es Satanás. Podemos ver la mentira del engañador. Y si el engañador se engaña a sí mismo, ¿qué puedes esperar de él hacia ti? La única forma de vencer a Satanás es confiar totalmente en que los caminos y las promesas de Cristo Jesús para nuestra vida son mejor que las que Satanás tiene puestas delante de ti. Esta forma de luchar en contra del pecado se llama la batalla de la fe. Amados hermanos, podemos ver guerrear a Satanás de diferentes maneras, a través de diferentes ámbitos, a través de muchas estrategias, porque no puede vencer y no ha podido ni podrá a nuestro Salvador Cristo Jesús. En 1 Timoteo, en el capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo invita a Timoteo diciéndole: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. Es algo que el Señor te dice hoy en día también a ti y a mí, querido hermano y querido amigo. Y en la segunda carta de Pablo a Timoteo, pero ahora en el capítulo 4, versículo 7, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hoy en día, hermanos, las cosas no están fáciles. Y pareciera que podemos vislumbrar un panorama muy desolador, pero tomados de la mano de Dios, tomados de la mano de Cristo, dice su palabra que en Cristo somos más que vencedores. Hoy en día, hermanos, vemos esta situación a la cual el hombre ha llegado como consecuencia, amados hermanos, del mismo pecado,
de la misma mente corrupta. Y según algunas investigaciones, a razón de cómo surgió esta pandemia, hermanos, a razón de la corrupción del corazón de estos científicos, de estos hombres que pretenden jugar a ser Dios, que pretenden tener un control sobre las cosas, lo cual vemos que de ninguna forma les es posible. Y hoy en día nos toca a ti y a mí, querido amigo, amado hermano, pelear una batalla. Y no es cualquier batalla, amado hermano. El apóstol Pablo dice, pelea la buena batalla. Muchas ocasiones, hermanos, somos presa de Satanás y nos encontramos peleando batallas perdidas, peleando batallas sin sentido, peleando batallas que no nos competen, a las cuales Dios no nos ha llamado, las cuales no ha puesto Dios delante de nosotros para que podamos ejercitar nuestra fe y salir vencedores con su ayuda. Peleamos batallas, amados hermanos, de Satanás, corruptas, inservibles, que mueven el foco de nuestra vida espiritual hacia otras cosas. Y tal vez estamos peleados, hermanos, o estamos peleando precisamente en cosas sin sentido. Sentidos con algún hermano, peleados con algún hermano, sentidos por alguna actitud, corrompidos por algún deseo de nuestro pensamiento, trastornados, cegados por algún deseo material y corrupto de nuestro corazón que no agrada a Dios. Y por eso Pablo dice a Timoteo, pelea la buena batalla, la cual es la de la fe. Y dice también de sí mismo, he peleado la buena batalla. En este tiempo, hermanos, de encierro, citaba la hermana Marta, aproximadamente 150 días. ¿Qué tipo de batallas has peleado? ¿Estás peleando la buena batalla? La batalla que te mantiene firme, la batalla que te mantiene en el camino que conduce a la vida eterna, la batalla que te conduce al cielo. ¿O estás perdiendo el tiempo peleando batallas sin sentido? Dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. No aquella que me quita el tiempo, sino la que me conduce hacia Dios. He acabado la carrera y he guardado la fe. Las victorias de esta batalla, de esta lucha, se llaman obras de la fe. Pablo escribe a los tesalonicenses en su primera carta, amados hermanos, capítulo 1, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Acordándonos sin cesar delante de Dios y del Padre nuestro de la obra de vuestra fe. El producto de estas batallas produce obras de fe, amados hermanos. Y nos invita, hermanos, a ser consistentes, a ser firmes, a ser perseverantes. Dice, a través de la obra de vuestra fe, en el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, ¿qué obras estás haciendo en este tiempo de encierro?
estás avanzando, te sigues superando. Y es más, estás conduciendo a otros al camino que conduce, valga la redundancia, a nuestro Dios. En la segunda Tesalonicenses 1:11 dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Analiza este verso. Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, para que nuestro Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Podemos percibir, hermanos, en este pasaje la presencia de Dios. Para que sea Él el que cumpla en nosotros el propósito con su poder. En una predicación comentaba yo precisamente este verso de la palabra del Señor que dice que somos colaboradores de Dios. Es decir, que Dios es el que ejecuta la acción en nuestra vida y nosotros a una con Él. Entonces esta lucha, hermanos, es una buena lucha, es una buena batalla cuando lo hacemos de la mano de Dios. Y la obra producida es buena cuando Dios es el que la produce y no tú ni yo. En esta batalla y en esta lucha, los cristianos son santificados. El libro de los Hechos, en el capítulo 26, versículo 18, dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios demanda, hermanos, dentro de este progreso, la santidad de cada uno de nosotros. Debemos de considerar y estar ciertos que la batalla de la fe no es un juego. La batalla de la fe no es una guerra que se lucha con balas de goma. Lo que está en juego es la eternidad, es tu eternidad, tu vida eterna o tu muerte eterna. Escribe Pablo a los Romanos en el capítulo número 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este versículo está escrito para cristianos auténticos, para cristianos verdaderos. El punto es que nuestra vida eterna depende de nuestra batalla contra el pecado. Y no hay que confundirnos. No significa que ganemos la batalla para obtener la vida eterna en nuestra lucha contra el pecado, sino que mediante el Espíritu Santo con el cual luchamos, obtengamos la victoria sobre el pecado y Él tenga la gloria y nosotros la vida eterna. Debemos de mantenernos estoicos, hermanos. No debemos de confundirnos. Pablo mismo dice: preocúpate de tu salvación con terror y con temblor. Porque si vives conforme a la carne, vas a morir. Pero si vives conforme al Espíritu, vas a vivir. Y mediante el Espíritu haz morir las obras de la carne. No significa, hermanos, que luchamos con un ansioso sentido de incertidumbre acerca de lo que habrá de suceder. Todo lo contrario,
mientras luchamos, debemos de estar confiados, como dice Filipenses 1:6, en que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tampoco significa que debemos de ser perfectos ahora en nuestra victoria sobre el pecado, pero sí que tenemos que buscar esa perfección. El apóstol Pablo renuncia a cualquier pretensión de perfección en este tiempo, descartándose a sí mismo. En Filipenses 3:12 dice, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya soy perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Dios quiere que luchemos. Dios quiere que nos esforcemos. Dios quiere que combatamos. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios demanda el combate mortal contra el pecado. Esto es absolutamente necesario en la vida cristiana. De otra forma, no damos evidencia de que la carne de nosotros mismos, no de mi hermano, ni de mi hermana, ni del maestro, ni del pastor, mi carne, tu carne, ha sido crucificada, ha sido eliminada, ha sido muerta. Debemos de dar evidencia de esto, de lo contrario, no pertenecemos a Cristo. Pablo escribe también en su carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No estamos jugando a la guerra, hermano. No estamos luchando con balas de goma, porque el resultado de esta batalla es el cielo o el infierno de por vida, eternamente. ¿Cómo entonces un muerto puede matar las obras pecaminosas del cuerpo? Hemos dicho anteriormente, mediante la fe. ¿Pero qué significa esto? ¿Luchamos contra el pecado con la fe? Y aquí podemos hacer una suposición, hermanos. Un ejemplo claro. Supongamos que estamos tentados por la lujuria y una imagen sexual aparece en nuestro cerebro y en nuestro pensamiento y nos llama a perseguirla. La manera en que esta tentación obtiene poder es convenciéndonos de que seremos más felices si persistimos para tratar de hacerla. Nadie peca por un sentido del deber. Más bien es porque lo quiere hacer. ¿Qué podemos hacer, amados hermanos, para mantenernos estoicos ante este tipo de tentación y de lucha en contra de Satanás? Tal vez pudiéramos citar 1 de Pedro 1:16. Sed santos, porque yo soy santo. Ejercita tu voluntad, tu persistencia de obedecer a Dios porque Él es Dios. Pero dentro de todo esto podemos encontrar que hace falta este elemento tan esencial, la cual es la fe. Luchar sin fe, hermanos, no traerá algún beneficio para nuestra vida. Muchas personas tal vez intentan amar, pero no se dan cuenta de que dice Gálatas 5:6 que la fe que obra por amor. La lucha contra el pecado
de la lujuria, la avaricia o cualquier otro medio de tentación, es una lucha de fe. De otra forma, estaríamos luchando con legalismo. Es decir, debe de haber no solamente comprensión de lo correcto, debe de haber deseo de ejecutar lo correcto, debe de haber intención de obedecer a Dios, debe de haber llenura de nuestro corazón al obedecer la voluntad de nuestro Dios. Cuando la tentación viene a nuestras vidas, citábamos hace un momento Romanos 8:13, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay algo clave aquí, por el Espíritu. ¿Qué significa esto? De toda la armadura que Dios nos ha provisto para luchar con Satanás, según Efesios 6, del 10 al 17, solamente hay una herramienta de ataque. Todas las demás son herramientas de defensa, pero hay una herramienta de ataque, la cual es la espada. Y es llamada por Pablo la espada del Espíritu. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos, mas por el Espíritu haz morir las obras de la carne, está diciéndonos de otra manera: mata el pecado con la espada del Espíritu. Es decir, depende totalmente del Espíritu, especialmente de tu espada. La espada del Espíritu, lo sabemos, es la palabra de Dios. Y aquí es donde entra la fe en acción en nuestra vida. Romanos 10:17, así que la fe viene del oír, y el oír precisamente de la espada del Espíritu, por la palabra de Dios. La palabra de Dios corta a través de la niebla de las mentiras de Satanás y muestra dónde se encuentra la verdadera y eterna felicidad. La Biblia me ayuda a dejar de confiar en el potencial del pecado de hacerme feliz. Y en lugar de eso, me incita a confiar en las promesas de gozo por parte de nuestro Dios. Tener fe no es solamente creer que Cristo murió por nuestros pecados. Tener fe es confiar que el camino por venir es muchísimo mejor que el pecado. La voluntad de Dios es más sabia que la nuestra. Su ayuda es la más segura y sus promesas son las más preciosas y satisfactorias para nuestra vida. Tal vez, amado hermano, lo compartía la vez pasada, la fe comienza con una mirada hacia atrás, hacia la cruz, pero debe de vivir con una mirada hacia adelante, vislumbrando la promesa de Dios. En Romanos 4, 20 y 21 dice que Abraham se fortaleció en fe, plenamente convencido de que lo que Dios había prometido era también poderoso para cumplirlo. Cuando la fe tiene la ventaja en nuestro corazón, trae satisfacción con Cristo y sus promesas. Y eso es a lo que Cristo se refiere cuando dice: el que cree en mí no tendrá sed jamás. La lucha de la fe es luchar por estar satisfechos con Dios. Dice la palabra del Señor en el capítulo de la fe, precisamente ahí en la carta a los Hebreos: por la fe Moisés abandonó los placeres temporales del pecado, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Hebreos 11, 24 al 26. La fe no se contenta con placeres temporales. Es una plenitud de gozo. Es un estado constante. La palabra de Dios dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre, según el Salmo 16, 11.
Por ende, la fe no será desviada jamás al pecado, sino que nos ayudará a vencerlo. La fe no se dará por vencida tan fácil en su búsqueda del gozo máximo, el cual solamente lo puede proporcionar nuestro Dios. La palabra de Dios tiene un rol muy importante en nuestra vida. Alimentarnos el apetito espiritual. Haciendo esto, hermanos, aleja de nuestro corazón todo sabor engañoso del pecado que Satanás quiere traer a tu vida y a la mía. Satanás trata de engañarnos para hacernos sentir que nos perderemos de una gran satisfacción si seguimos el camino de la pureza. Pero con la espada del Espíritu podemos no solamente mantenernos estoicos, sino luchar y vencer. Leí en Mateo 5:29 que es mejor sacarme un ojo que ceder a la lujuria. Leí que si pienso en cosas que son puras, amables, honorables, la paz de Dios estará conmigo, con nosotros, según Filipenses 4:7-8. Leí que poner la mente en la carne trae la muerte, pero poner la mente en el Espíritu trae vida y paz, según Romanos 8:6. Debemos de orar para que nuestra fe satisfaga plenamente nuestra vida y la paz de Dios inunde nuestro corazón. Y que sea la espada del Espíritu bien ejecutada por nosotros, las que elimine todo el veneno del pecado que Satanás pone delante de nosotros. Debemos de tener fe hacia el futuro. Esta es la manera en que las personas muertas deben de luchar contra el pecado. Esto es lo que significa ser cristiano. Haber muerto al pecado, haber muerto a la carne, haber muerto al viejo yo. Estamos muertos en el sentido de que el viejo yo, incrédulo, desobediente, insubordinado, irreverente, ha muerto. Y en su lugar hay una nueva creación de Dios, lo que hace que se produzca mediante la fe puesta en nuestro corazón. No debe de haber solamente una creencia retrospectiva hacia la muerte de Jesús, sino una creencia futura, mirando hacia las promesas que Cristo tiene para nosotros en la eternidad. No debemos estar solamente seguros de lo que Cristo ya hizo, debemos también estar seguros de lo que Él hará. Con toda la eternidad puesta sobre la balanza, debemos de pelear la lucha de la fe. Nuestro principal enemigo, Satanás, produce la mentira que dice que el pecado hará nuestro futuro más feliz, aún tal vez nuestro presente. Pero nuestra arma letal, la verdad, la palabra de Dios, hará nuestro futuro más feliz, sin duda alguna. La fe es la victoria que vence la mentira, porque la fe está satisfecha con Dios. Entonces, el desafío frente a nosotros no es solamente hacer lo que Dios dice porque es Dios, sino desear hacer lo que Dios dice porque Él es bueno. El desafío no es solamente perseguir la justicia, sino preferir la justicia. El desafío es levantarse por la mañana y meditar en oración en las Escrituras para experimentar el gozo y la paz, al creer que las cosas de Dios son preciosas y maravillosas. Con este gozo puesto ante nosotros, los mandamientos de Dios no serán una carga, sino una recompensa. Y la ligera y breve compensación del pecado
será insignificante para llamar nuestra atención y atraernos. Cristo nos dio ejemplo previo a su muerte en Juan 12:24. Dice, pero si muere, produce mucho fruto. ¿Puede citar personalmente Gálatas 2:20? Con Cristo he sido muerto. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y sí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en Cristo Jesús. Amado hermano, que en esta hora Dios haya tocado tu corazón y tu pensamiento como lo ha hecho conmigo. Querido amigo, tal vez hay un vacío en tu vida inexplicable. Tal vez quieres hacer lo bueno, pero no puedes. Y nadie podemos. Solamente Dios es el que puede hacer las cosas buenas. Dice que Él ha preparado buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Pero la única forma de hacerlo es tomados de su mano. Dice el apóstol Pablo, precisamente hacer las cosas para lo que fui asido, dice él, que ese es el deseo de nuestro corazón hoy y siempre. Vamos ahora. Amado Padre Celestial, te damos toda la honra y la gloria en esta hora, porque eres bueno y porque has hablado a nuestra vida. Amado Señor, que el Espíritu Santo haga el fruto en el corazón de aquellos oyentes que aún no han determinado hacer su decisión por ti. Que en este momento les toque el corazón y ellos puedan ponerse a cuentas contigo. Por aquellos que hemos hecho esta determinación de buscarte, Padre, que sea un acto de amor, de anhelo, de satisfacción, no solamente de compromiso ni de legalidad, sino que en verdad añoremos, Padre, hacer lo que tú demandas de cada uno de nosotros. Quita las malas batallas de nuestra vida, Padre. No tiene caso perdernos en ella. O ayúdanos a ser persistentes en la buena batalla de la fe. Tú has puesto las herramientas, Padre, que cada uno de nosotros pueda tomarlas para pelear en tu nombre, Señor. Amado Padre, tú sabes la situación de cada uno de nosotros y aún de todo el mundo, Señor. Tú tienes el poder de hacer y deshacer, Padre. Dejamos los anhelos de nuestro corazón puestos en tus manos. Perdona nuestros pecados, Padre. No veas nuestro corazón, Padre. Mira los méritos de nuestro Salvador, Cristo Jesús, porque en Él oramos. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga y espero vernos en breve.